La palabra de Dios de este día, tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 37, dice que una numerosa muchedumbre le escuchaba con gusto. Mientras estamos como peregrinos en esta tierra, vamos a enfrentarnos a muchas dificultades en la vida de fe, y la principal fortaleza nos viene de la escucha de la palabra. Si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, entonces no vamos a tener fuerzas para resistir a todas las barreras que hoy en día se presentan en nuestro caminar de fe. Me gusta ese versículo 37 del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, porque esa muchedumbre le escuchaba con gusto. Podemos ahora preguntarnos si nosotros aún conservamos ese gusto de escuchar a Dios. ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando vamos a misa? Si de verdad vamos a escuchar con gusto, independientemente que el sacerdote sea dinámico en su homilía o sea un poco pasivo, pero yo con qué actitud voy, qué tanta sed llevo de escuchar a Dios. En cada misa Dios nos anima para que no perdamos el entusiasmo de conquistar ese paraíso. También podemos cuestionarnos qué debemos de hacer para sentir ese gusto por la palabra de Dios, para sentirnos atraídos por la palabra de Dios. Un niño cuando necesita algo, ¿a quién se lo pide? Se lo pide a mamá, se lo pide a papá. Hay cosas en la vida espiritual que por nuestras propias fuerzas no nos es posible alcanzarlas. Entonces tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que pedírsela, pero con un gran deseo de adquirirlas. Tenemos que apoyarnos con más confianza en la Santísima Virgen María. Como buena madre quiere auxiliarnos en la vida de la fe. Y como cristianos tenemos que custodiar ese sabor, ese gusto por las cosas buenas. Definitivamente nuestra oración tiene que ser una oración más sencilla, y que podamos expresarle al Señor nuestros anhelos, y que también podamos decirle: Señor, no solamente quiero lo material, quiero lo más importante, y lo más importante siempre va a ser el poder conocerle mejor al Señor. Si nosotros comenzamos a conocer, a saborear más a Dios, nos vamos a dar cuenta que en realidad Dios vale la pena. Dios quiere llenar todos los vacíos que podamos tener en nuestra vida. Una vez se dice, pues yo estoy bien, y estaríamos mejor si nosotros le damos cada día más espacio al Señor a través de la escucha de su palabra. El apóstol San Pablo nos dice que de escuchar la palabra de Dios viene la fe. Es importante que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios, tanto para tener ese entusiasmo, ese ánimo en los quehaceres cotidianos, pero también para encontrarle ese sentido a todo lo que hacemos, en la medida en que Él nos permite ir conociendo un poco más de ese misterio de salvación. Nos damos cuenta que hay tantas cosas en la vida que no deben de ocupar el primer lugar. En la medida en que escuchemos la palabra de Dios, se nos va a facilitar darle el orden debido a los diferentes bienes que Dios nos ha concedido. Pero el bien más importante es la oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios. Conforme uno avanza en la vida espiritual, se va dando cuenta de la importancia de esa amistad, de esa perseverancia en la invitación que el Señor nos hace. Vengan a mí los cansados, vengan a mí los agobiados. Y Él a través de su palabra nos va dirigiendo, a través de su palabra nos va permitiendo ir conociendo el para qué de cada dificultad que podamos encontrarnos en nuestra vida. En este día podemos decirle muchas veces al Señor: Señor, que yo pueda escuchar tu palabra con gran gusto. Que también nosotros no perdamos el sentido, el sabor de lo espiritual. Pidamos con insistencia al Espíritu Santo para que Él nos vaya enseñando, para que Él nos vaya revelando la verdad, y nuestra razón pueda adherirse a ella con toda la fuerza que recibimos de la gracia. Podemos pedirle muchas veces al Señor en este día que por su infinita misericordia nos conceda esa gracia,
que tuvo esa muchedumbre, de escucharle a gusto. Que nosotros podamos encontrar esa felicidad en la escucha de la palabra. ¿Desde hace cuánto no disfrutas de la palabra de Dios? ¿Desde hace cuánto tiempo la palabra de Dios ha pasado? ¿Desde hace cuánto tiempo para tantas personas la palabra de Dios a lo mejor ha pasado a ser una palabra más? A tantas personas que después de un tiempo les ha sucedido que la palabra de Dios ya no mueve su voluntad hacia la felicidad, porque hemos como perdido la esperanza en esa palabra de Dios, como si esa palabra fuera una palabra muerta, como si esa palabra fuera una palabra sin efecto. Pero no es así. La palabra de Dios tenemos que escucharla siempre con esa esperanza de la que habla el Papa Francisco, que tenemos que escuchar esa palabra con esa fe, con esa confianza, porque esa palabra tiene poder para transformar nuestra realidad. Si nosotros respondemos con fe a esa palabra, vamos a experimentar la mano de Dios en favor de cada deseo de felicidad que podamos tener en esta tierra. Y finalmente quiero impartirte la bendición, esperando que esta palabra de San Marcos capítulo 12 versículo 37 pueda tocar tu corazón, pueda despertar en tu vida ese deseo de felicidad como consecuencia de esa fe en esa palabra que tiene poder para cambiar nuestra realidad. Y ahora recibe la bendición de Dios. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.